Hola a todos los televidentes de El Nuevo Mundo. Soy Eduardo. Les voy a leer la opinión de Rodolfo Sánchez Eiscorbe del semanario Hildebrand en sus 13. Se titula Donald Trump y Natalie Portman. Agasajos, sonrisas y flashes en la sede de la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén. No lejos de allí, en la franja de Gaza, los palestinos eran masacrados, una vez más, por el ejército israelí. Protestaban por el traslado de la embajada desde Tel Aviv, pero ni siquiera el derecho a la protesta tienen. Los muertos sumaron más de 50 y lo más probable es que la sangría no pare aquí. Desde ahora y en lo sucesivo, las muertes de palestinos inocentes y probablemente también de judíos inocentes ya no serán exclusivamente responsabilidad del gobierno de Israel o de Hamas. Un nuevo responsable directo ha surgido, Donald Trump. El estatus de Jerusalén es el tema más sensible en el sangriento conflicto árabe-israelí. Israel reclama toda Jerusalén como su capital y los palestinos de Jerusalén Oriental como la suya. Tan sensible que la comunidad internacional estipula que el estatus definitivo de la ciudad santa debe dejarse para el final de un acuerdo de paz entre las partes. Y tan sensible que ninguna administración norteamericana precedente, sea demócrata o republicana, se había atrevido a trasladar su embajada a Jerusalén, como tampoco lo han hecho la inmensa mayoría de gobiernos del mundo. Sin embargo, este consenso internacional ha sido roto por el voluntarismo irresponsable de Donald Trump. En una región volátil en la que un pequeño mal paso puede incendiar la pradera, el presidente de Estados Unidos no ha tenido mejor idea que irrumpir al caballazo, con la lógica de la fuerza y de los hechos consumados. Jerusalén es sobre todo un símbolo. Es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas: cristianismo, islamismo y judaísmo. Cuando en 1947 la ONU partió Palestina para crear dos estados nuevos, uno judío y otro árabe, dispuso que Jerusalén fuese administrada por la propia ONU como un corpus separatum de ambos estados. Se pretendía evitar una disputa por la ciudad santa. Sin embargo, en 1948, producto de la guerra entre los países árabes e Israel, el ejército de este último ocupó el oeste de Jerusalén, mientras que Jordania ocupaba la parte oriental. 2 décadas después, en 1967, tras la guerra de los 6 días, Israel logró también ocupar el este de Jerusalén, además de otros territorios árabes. Sin embargo, en la era de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional, la adquisición de territorio mediante la fuerza ya no es admisible. Para la comunidad internacional, Cisjordania y Jerusalén son territorios ocupados. Pero el problema no fue solo que Israel no lo desocupó, sino que además empezó a colonizarlos. En marzo de 1980, el Consejo de Seguridad de la ONU, por unanimidad, incluyendo el voto de Estados Unidos, emitió una resolución en la que señalaba que las prácticas de Israel de sentar grupos de su población en los territorios árabes ocupados, incluso Jerusalén, carecen de validez jurídica. En junio del mismo año, el mismo Consejo de Seguridad, en una nueva resolución, deploraba enérgicamente la negativa de Israel a dar cumplimiento a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Esta vez Estados Unidos se abstuvo de votar, aunque no vetó la resolución. No obstante, Israel
no solo no acató las resoluciones de la ONU, sino que claro desafió a la comunidad internacional. Un mes más tarde aprobó la llamada Ley Básica, que declaraba Jerusalén completa y unida como la capital de Israel. El Consejo de Seguridad respondió en agosto con una nueva resolución. Estados Unidos se abstuvo otra vez, en la que afirmaba que la aprobación de tal ley constituía una violación del derecho internacional. Ahora Trump, con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ha materializado con hechos esta abierta violación de las leyes internacionales. El mensaje es claro: si Corea del Norte o Irán no acatan las resoluciones de la ONU, todo el peso de las sanciones les cae encima. Si Israel las desacata, no solo no pasa nada, sino que tiene de compinche Estados Unidos. En suma, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. O simple y llanamente la ley del más fuerte. Por supuesto, la ultraderecha que gobierna actualmente Israel está feliz. El gobierno de Benjamín Netanyahu es el mismo en el que un ministro de defensa, justificando la masacre de hace unas semanas, sostuvo que no había gente inocente en la franja de Gaza. Es el gobierno en el que el viceministro de defensa hizo un llamado a la anexión formal de Cisjordania. Esto es, todo el territorio es para Israel y nada para los palestinos. El gobierno en el que una ministra dijo hace algún tiempo que toda aquella tierra le pertenecía a Israel porque así lo había dispuesto Dios, y es el mismo gobierno que fustigó a la actriz israelí norteamericana Natalie Portman, acusándola de haberse pasado al lado oscuro y hasta de bordear el antisemitismo. El pecado de Portman había sido negarse a recibir un premio en Israel. Netanyahu iba a dar un discurso en la ceremonia y Portman no quería con su presencia avalar la política exterior del gobierno israelí en relación a Gaza. Portman sostuvo valientemente que el maltrato de quienes sufren las atrocidades de hoy simplemente no estaba en línea con sus valores judíos, agregando que, al igual que muchos israelíes y judíos de todo el mundo, podían criticar el liderazgo en Israel sin por ello boicotear a toda la nación. Pero para el gobierno israelí actual, como para todo extremismo en general, no existen los matices. Es importante distinguir entre los judíos en general y el Estado de Israel en particular. A pesar de lo que podría suponerse, la mayoría de judíos norteamericanos no respaldan la decisión de Trump, quizás porque son liberales y demócratas en su mayor parte. Incluso algunos grupos de judíos ortodoxos se oponen a la medida porque consideran que la pretensión de recuperar Jerusalén sin esperar al Mesías es una impiedad. Por el contrario, es en el fundamentalismo cristiano en donde la medida obtiene el mayor respaldo. No se trata, claro está, de que los evangélicos norteamericanos tengan un aprecio especial por los judíos, sino que consideran que el retorno de estos a Jerusalén es un paso previo a la segunda venida de Cristo. Valga la aclaración también para reconocer que el fundamentalismo religioso no es patrimonio exclusivo, como muchos creen, del Islam. Después de todo, no hay una dosis de fundamentalismo religioso en considerar Jerusalén como capital eterna de Israel. Lo mismo puede decirse de la pretensión de basar un derecho actual de posesión en sucesos ocurridos hace miles de años. Para efectos prácticos, Estados Unidos ya no podrá pretender ser mediador en el conflicto árabe-israelí. Ahora es oficialmente y por voluntad de Trump, parte del mismo,
Finalmente, la declaración del mandatario norteamericano y del primer ministro israelí, en el sentido de que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel ayudará al proceso de paz en Medio Oriente, son de un cinismo pocas veces visto en la historia contemporánea. Si mi papá fuera palestino o judío, diría, ay carajo, nos jodimos. Eso es todo. Que les vaya muy bien.